Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones. El licenciado Carlos Croes se encuentra cumpliendo con unas asignaciones el día de hoy, por eso no puede estar acá como todos los días en su programa, pero sí tenemos a su invitado, el diputado Biaglio Piglieri de la Asamblea Nacional. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días a toda Venezuela y en especial a mi querido estado Yaracuy. Bueno, comenzábamos antes de iniciar el programa acerca de su presencia en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. 8 años, el diputado con mayor tiempo en la comisión. ¿Cuál es el balance que puede hacer usted desde la comunicación como parlamentario sobre la situación de los medios de comunicación en este momento en nuestro país? Que primero no hay en Venezuela realmente libertad de información, no hay realmente libertad de expresión, incumpliendo no solamente tratados internacionales, no solamente incumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 57 y 58 y violentando, por supuesto, derechos humanos fundamentales como lo son. No hay derecho a la libertad de prensa y eso obviamente afecta también el derecho al trabajo, afecta el derecho a que todo ciudadano tenga la posibilidad de no solamente informarse, sino también expresarse. Obviamente en Venezuela no la hay. Algunos dicen, bueno, pero es que tú lo estás diciendo. Sí, pero es que una verdadera libertad no es que le digas solamente las cosas, sino que no corras consecuencias por las cosas que dices. Justamente eso le iba a preguntarse. Resultaría un poco contradictorio que en un programa de televisión, en un medio de comunicación, usted hable justamente de eso. Bueno, es que no hay verdadera libertad. Hay una libertad a media, una libertad fingida, una libertad condicionada. O sea, yo puedo decir algunas cosas, pero sencillamente corro todos los riesgos del mundo por decirlas cuando le son incómodas al régimen. Al igual que dicen, bueno, hay libertad de prensa, pero ¿cuántos periódicos se han cerrado por falta de papel? Porque hay un monopolio del complejo editorial Alfredo Maneiro que excluye de manera sectaria, de manera vulgar, de manera criminal y que ha hecho que, por ejemplo, diarios que son pioneros, como el diario El Impulso, por ejemplo, o El Carabobeño. De Barquisimeto, ¿no? Por ejemplo, así es, el más antiguo de Venezuela, el diario El Impulso, ya no sale. El diario El Carabobeño ya no sale. O hay periódicos como el diario El Nacional, que antes tenían no sé cuántos cuerpos con no sé cuántas páginas, ahora están reducidas todas. En Yaracuy, por ejemplo, nuestro diario más emblemático, el Yaracuy al Día, tuvo que bajar la paginación, tuvo que bajar el tiraje, tuvo que quitar el color. El diario La Mosca, que antes era un diario, ahora pasó a semanario. Hubo una reunión con el presidente de la República y representantes de medios de comunicación y ahí el presidente dijo que esa situación con lo que tiene que ver con la entrega de papel se iba a solucionar. Bueno, pero eso yo lo vengo denunciando desde el último trimestre del año 2013. Tú recordabas que soy el diputado con más años en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, efectivamente así es. Y yo comencé a denunciar el tema papel, escasez de papel y la forma como se maneja de manera sectaria desde el último trimestre del 2013. Bueno, ya van casi 5 años de ese tema, ¿no? Y pero no se ha resuelto. ¿Cuánto de intención política y cuánto de escasez hay en eso? No toda, es que es una escasez por razones políticas, toda, porque tú ves los pasquines, tú ves lo que según el gobierno son medios impresos que ellos hasta regalan prácticamente y ellos no tienen problemas de papel. Inclusive lo que pasa es que nadie los lee o nadie los compra, no, ni siquiera los lee hasta regalándolos. Entonces el problema no es sino por razones políticas, como es con las emisoras de radio, que les bajan el switch cuando la línea informativa de esa emisora de radio les incomoda al régimen, o por ejemplo como es con canales de televisión donde lo sacan de la parrilla porque sencillamente les es incómodo, o ahora la novedad, que por cierto lo estamos tratando en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, el tema de bloqueo de los portales web porque también les son incómodos, el Nacional Web, La Patilla, El Pitazo, tal cual. Ahora, en avanzada, tratando de acallar lo que sucede en Venezuela, creyendo el gobierno que porque no sale la noticia o porque le dificultas a la gente que pueda accesar a la noticia, entonces la gente no se va a enterar. Y por supuesto que se entera porque la crisis ya no es de un sector. La crisis no solamente pasa en unos estados, la crisis generalizada, todo el mundo sabe
que no se consigue comida. Todo el mundo sabe que no le alcanza la plata. Todo el mundo sabe que no hay efectivo. Todo el mundo sabe que los puntos están colapsados. Todo el mundo sabe que las transferencias son un gran problema porque tenemos el peor internet prácticamente de todo el mundo. Todo el mundo sabe que no se consigue gas doméstico. Todo el mundo sabe que los sueldos y salarios no alcanzan. Por lo tanto, así nos salga por los medios de comunicación, los tradicionales o no, todo el mundo sabe no solamente cuál es el problema, sino quién es el culpable y responsable, que no es otro, sino este régimen. ¿Qué acciones han llevado ustedes adelante con relación al tema del bloqueo de las páginas web, en el caso de La Patilla, del Pitazo? Sobre todo porque no es constante, son como en algunas horas. Son bloqueos temporales que lo que hacen es dificultar la gente accesar, y cuando la gente busca y no consigue, entonces después no vuelve a buscar más. Entonces, migra de repente a otro. Claro, y eso es totalmente intencional. Eso, además de que tenemos el peor internet, la velocidad más baja en toda América, no solamente es por incapacidad del gobierno, no es solamente por falta de mantenimiento de equipos, porque aquí no solamente el sector eléctrico no tiene mantenimiento, no solamente el sector hídrico no tiene mantenimiento, no solamente PDVSA, que está arruinada, no tiene mantenimiento, también, por ejemplo, el tema CanTV. Allí también está presente la falta de mantenimiento, pero también es a propósito, es profeso esa situación. Hay un nuevo ministro, bueno, ya tiene algún tiempo en la cartera de comunicación. ¿Ustedes han intentado algún tipo de contacto con él? El régimen no se reúne con nadie porque no hay interés en que se solucionen los problemas. Pero se ha hablado de apertura y de diálogo. Eso es puro cuento, eso es pura farsa, eso es puro cuento de camino, no es verdad. El gobierno no dialoga de verdad con nadie. ¿Por qué? Porque no quiere que se resuelvan los problemas y además no quiere cambiar de modelo, porque el problema es que el modelo fracasó. El problema no es dialogar, el problema no es cambiar o rotar, como están haciéndolo con los ministros. Los mismos que rotas de un lado para otro son los mismos culpables de un lado que van para otro lado. El modelo económico fracasó y ante un gobierno que no cambia, la única solución es cambiar de gobierno, cambiar de régimen. Por lo tanto, el problema no es de nombres, sino de modelo económico y de gobierno. Ahora, ya usted ha hecho el diagnóstico, digamos, de la situación del gobierno, pero dentro de la mesa de la unidad o dentro de los factores de la oposición, la cosa pareciera no estar también tan clara como se ve. Pero de eso vamos a hablar al regreso. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estás viendo Regiones. Bueno, seguimos conversando con Biagio Pilieri de la Asamblea Nacional, diputado de la oposición. Usted hablaba en el segmento anterior de una posibilidad de cambio de gobierno, pero eso debería en todo caso ser adelantado justamente por los factores políticos que hacen oposición en el país. Pero las acciones parecieran no estar claras dentro de ese lado. Bueno, primero lo importante es que el pueblo sí está claro. El pueblo cada vez que ha podido se ha manifestado y no le podemos pedir más. La gente cada vez que le hemos pedido que salga a la calle, sale. La gente cada vez que le hemos pedido que acuda a un proceso, acude. Le hemos pedido dos últimas consultas o en las dos últimas ocasiones, una electoral real y otra no electoral, fingida, una farsa como la del 20 de mayo, se le pidió a la gente que se manifestara. La primera de ellas el 16 de julio del año pasado, la consulta popular, que algunos la llamaron plebiscito. Bueno, más de 7.6 millones de venezolanos acudimos a decirle a todo, tanto al régimen como a la oposición, cuál era la ruta que queríamos. El no reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, el que la Fuerza Armada y los demás poderes públicos se ciñeran a la Constitución y de respeto a la Asamblea, y la renovación de poderes públicos. Ahí tuvo una ruta muy clara. Y después, cuando fue convocada por el gobierno, la farsa del 20 de mayo, le dijimos a la gente que no acudiera. Bueno, y la inmensa mayoría del país tampoco acudió. O sea, ahí hay dos consultas claras, la del 16 de julio y la del 20 de mayo. Los que no la queramos ver o las que no lo entendamos, bueno, eso es lamentable, porque el pueblo sí ha
tenido claridad de lo que quiere. Hoy tú le pedís Hubo a la factores gente... de oposición que participaron en esa elección. Bueno, hay factores que realmente lo hacen porque creen que la vía es electoral y hay otros porque nosotros creemos o tenemos serias dudas de su cualidad de oposición porque parece más colaboración. Ahora, yo eso no lo hablo de la gente. La gente que votó el 20 de mayo no es culpable. La gente que votó el 20 de mayo sencillamente cree que la salida es electoral o está acostumbrada a la salida electoral. Pero el régimen cerró la vía electoral. Ahora, una cosa es la gente que votó y otra cosa es la gente que invitó a votar. Son dos cosas ¿Por qué la distintas. fracción 16 de julio, que es de la que usted forma parte dentro de la Asamblea Nacional, le resulta un tanto incómoda a la mesa de la unidad? Bueno, yo no sé si somos incómodos o no. Pero ¿no? pareciera que no son tan amigos. Bueno, no es un problema de amistad o no. Yo tengo muy buenos amigos allí, pero esto no es un problema de amistad, esto no es un club de amigos. Este es un tema de política y es un tema de salvar al país. La fracción 16 de julio, de la cual forman parte varias organizaciones políticas, ahí están diputados de 20, diputados de Alianza Bravo Pueblo, en el caso mío, que somos de Convergencia, más algunos independientes. Nosotros lo que tenemos es algunas diferencias, en algunas muy marcadas, sobre la táctica y sobre la estrategia. Yo no tengo duda que hay muchos factores de las distintas fracciones, porque eso no es cierto que hay una fracción de la unidad y una fracción 16 de julio, eso no es verdad. Cada partido político es una fracción y que estamos en bloque. Esas son cosas que hay que aclarar. Y yo no tengo duda que hay gente en cada una de las fracciones que quiere salir del régimen. Yo no tengo duda de eso. Tenemos diferencias en la estrategia y en la táctica, porque en muchas ocasiones decimos una cosa y hacemos otra. Pero fíjese, en muchas ocasiones aprobamos una cosa y después resultamos haciendo otra. Coincidieron en el hecho de no llamar a votar, en el caso de la Sí, fracción 16 de julio, claro, de la mesa de la unidad, pero después no se dijo qué se iba a hacer desde Bueno, luego. hemos coincidido en muchas cosas. ¿Cuál era el plan después de ese llamado? Bueno, a no votar? el primer plan que hay que tener claro es el acompañamiento a la gente en sus problemas. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y se está haciendo eso? Bueno, algunos lo estamos haciendo. Si quieres te pongo un ejemplo. Nosotros estamos acompañando a la gente cuando tiene sus dificultades, tiene sus problemas. En el caso particular mío, y lo hacemos todos en la fracción, y yo sé que lo hacen varios otros partidos que no están en la fracción, nosotros estuvimos este fin de semana acompañando el tema del robo del cableado de CanTV en distintas comunidades del estado Yaracuy, que los deja incomunicados de todavía. No es que no los deja que no puedan llamar por teléfono, es que eso no permite que haya puntos en los comercios que están en esas comunidades, no permite que tú te comuniques con internet con los millones de personas que están fuera del país, en la diáspora, no permite transacciones de ningún tipo, no permite que tú puedas accesar a ningún tipo de comunicación. Hemos acompañado protestas de distintos profesionales. Por ejemplo, en Yaracuy, en estos momentos, en estos días, se han dado protestas de médicos de los CDI, se han dado protestas de trabajadores de las universidades, se han dado protestas de vecinos por el tema del gas. O sea, lo primero que los políticos tenemos que entender es que tenemos que acompañar a la gente en la solución de sus problemas. Eso es lo primero. Lo segundo, que tenemos que ser coherentes. Nosotros no podemos decir una cosa en la mañana, decir una cosa a mediodía y cambiarla en la tarde o en la noche. El problema de coherencia. Y lo tercero, que se nos pide con mucha, y yo lo entiendo, con mucha insistencia el tema de la unidad. Y la unidad es importante, sí, pero creo que para que haya una unidad real y verdadera y útil, tiene que haber primero claridad. Claridad de objetivos para tener unidad de propósito. ¿Es coherente el accionar de la oposición en el país con las acciones que se toman a nivel internacional de otros países? Mira, a veces es doloroso saber que hoy hay más claridad en algunos organismos internacionales y en algunos gobiernos de países extranjeros que en algunos dirigentes de partidos políticos de la oposición. Eso es muy doloroso. Hoy el mundo internacional está más claro que nunca y las recientes decisiones como por ejemplo la de la resolución de hace unos días atrás del 5 de junio de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, donde 19 países dijeron no reconocemos la farsa electoral del 20 de mayo en Venezuela contra la decisión de 3 gobiernos más el de Venezuela 4. Y siempre desde que las matemáticas existen y desde que Pitágoras, y desde la época de Pitágoras, 19 más que 4. Por lo tanto, eso de que el gobierno intentó vender eso como un triunfo, sencillamente es un acto de hipocresía. Nosotros estamos intentando conciliar y estamos recomendando y estamos siempre intentando
el que todos y cada uno de nosotros estemos alineados, no solamente como organizaciones políticas, sino como instituciones, sino también como en la comunidad internacional. Aquí es clave que haya una alineación entre lo político, lo institucional y la comunidad internacional. La comunidad internacional está más clara que nunca. Jamás en todos estos años ha estado tan claro como ahora. En el tema político habemos mucho que estamos muy claros. Y en el tema institucional, nosotros como fracción, nosotros como partido político, cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo para tratar de tener una línea que el pueblo le entienda coherentemente. Porque el pueblo sí está claro, muy claro de qué necesita cambio de gobierno. Y también estamos claros en que el tiempo llegó a su final y lamentablemente tenemos que despedir el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Regiones. Amigos, hasta acá el programa. Por ahora continúen con la programación de Televen y el noticiero en su primera emisión.